Bien, aquí está. Me voy a desaparecer de la cámara. Me voy a callar visualmente hablando. El pensamiento sistémico, que es presentado por Gloriano Dávila Dávila. Por cierto, lo de los científicos, no sé cuál grupo de científicos lo experimentó para ver cómo nace un paradigma, ni de dónde salió esta presentación. Y lo mismo me pasa con el pensamiento sistémico. No es mía la idea, la copié de alguien, no sé de quién, mil disculpas. No me adjudico la autoría, me adjudico la presentación, eso sí. El pensamiento sistémico propone una mirada total, es integrador, tanto en el análisis de las situaciones como en las conclusiones que nacen a partir de ahí. Plantea soluciones en las cuales se tienen que considerar diversos elementos y relaciones que conforman la estructura de lo que se define como sistema. Entonces, por un lado, propone una mirada total, es decir, es integrador, y por otro, propone soluciones. Una mirada total, es integrador. Y considera los elementos y las relaciones de aquello que se define como sistema, así como también de todo aquello que conforma el entorno del sistema definido. Por ejemplo, estamos hablando de la educación, de alguna escuela, alguna universidad, algún instituto de enseñanza. El entorno es todo lo que rodea a la educación o a la salud. Un gran engranaje, un sistema muy grande, muy completo. Es decir, el pensamiento sistémico está relacionado con el contexto, con los procesos y cómo estos se influyen mutuamente. Cómo se forma la conciencia colectiva y cómo el observador influye sobre lo observado, todo esto como un todo. Esto es fundamental. La persona que observa, por eso el sistema, perdón, el método, no sistema, el método científico va a depender de quién está haciendo la investigación o el experimento para obtener los resultados que va a obtener. Si otra persona hace el mismo experimento y observa otras cosas, los resultados van a variar. Recuerdo en una de tantas películas, no recuerdo cuál, disculpen, pero estaban haciendo experimentos con los ratones y resulta que con un ratón en especial, la medicina le afectaba de otra manera. Entonces el científico empieza a observar a quienes alimentan a los ratones y uno de sus colaboradores, ayudantes, asistentes, acariciaba al ratoncito cada vez que le daba la medicina. Eso influía en cómo le afectaba la medicina a ese ratoncito. Por eso el observador influye sobre lo observado. Si yo observo con mirada crítica, con mirada de juicio, con mirada reprobadora, eso va a influir sobre lo que estoy observando. ¿Queda claro? Sí, maestra, queda claro.
Sí, de Ah, hecho hay ya todo eso es comprobado científicamente con un montón de... Ay, perdón, tengo que desaparecerme un toquecito. ¿Qué pasó? se desapareció y nos alcanzamos a escuchar. ¿Qué pasó? Bueno, ahí lo observado va a influir sobre lo que estamos, lo actuado también influye, por supuesto, pero la mirada de la persona observadora es muy importante. Por eso la necesidad de vivir nosotros procesos personales para que nuestra mirada hacia lo que le pasa a la otra persona es diferente. Bien, ya cuando regrese Paloma le escucharemos. Estamos viendo cómo el observador influye sobre el observado. Y esto lo podemos ver cuando un bebé se cae. ¿Qué hace el bebé? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Sí recuerdan? Y Aquellos que mirar a son... la persona que lo está viendo. Y depende, claro, de la reacción de uno, ¿verdad? ¿Se va a calmar o va a seguir llorando? Ujú. Sí, en efecto, mira a la persona, sea mamá, sea papá, que lo está cuidando, y cómo responda esa persona, el bebé va a gritar, va a llorar más, o simplemente se va a sacudir, se levanta y y sigue jugando. Esta es una manera muy sencilla de explicar eso de que el observador influye sobre el observado. La mamá dice, ¿te vas a caer? El niño se cae. ¿Sí? Voy a desaparecer de mi camarita otra vez y seguimos con la información. Estamos hablando sobre el pensamiento sistémico. El todo determina la naturaleza de las partes. Las partes no pueden comprenderse si se consideran aisladas del todo. Por ahí leía que trataron de poner el mejor, esto en un auto, el mejor volante que era de otro auto, el mejor radiador de otro, el mejor, la bomba de gasolina de otro, y lo que construyeron fue un Frankenstein que no caminaba, porque las partes no pueden comprenderse si se consideran aisladas del todo. Y entonces se inventaron diferentes entradas donde uno no puede guardar una misma cosa porque o es más grande o es más pequeña que la otra. El todo determina la naturaleza de las partes no pueden comprenderse si se consideran aisladas del todo. Aquí, el todo es la familia. Y el individuo no va a poder comprenderse si se considera como algo aislado. La familia determina a cada uno de sus miembros. Y lo interesante es que cada uno de sus miembros conforman a esa familia y la van a definir como un todo. Hace rato vino una persona y comentaba que su papá había embarazado a la mamá, a su mamá, y siguió su camino el papá de él. Entonces, es muy interesante cómo todo, cómo lo repetimos una y mil veces. Es lo que quiero compartir. Bueno, seguimos. Las partes están dinámicamente interrelacionadas o son interdependientes. O están dinámicamente interrelacionadas
o son interdependientes. Dependen una de otra o están relacionadas una con otra. Por ejemplo, un auto, el cuerpo humano, la familia, la sociedad y el continente, el planeta. Que la familia está dinámicamente interrelacionada o son interdependientes. El cuerpo humano, la familia, la sociedad. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos que se afectan unos a otros en función de una finalidad. Hablamos del sistema político, del sistema social, del sistema circulatorio, del sistema familiar, el sistema educativo. Tienen todos. Entonces, un sistema es un conjunto de dos o más elementos interrelacionados entre sí que trabajan para lograr un objetivo común. El cuerpo humano, con cada uno de sus sistemas, el objetivo común es que yo esté viva y pueda moverme y pueda aprender y hacer cosas. Igual con la sociedad, igual con la familia, igual con la educación. O si me voy más en detalle con el sistema circulatorio. Cada uno tiene un objetivo común. En un sistema todo tiene que ver con todo. Y lo más importante, el todo es más que la suma de sus partes. ¿Está claro esto? ¿Va quedando claro? Es importante porque la parte no se puede ver aislada de un todo. Bueno, sí la podemos ver, pero no va a tener el mismo, la misma profundidad que si lo vemos como parte de un todo. En un sistema, el estado de cada elemento está determinado por el estado de cada uno de los demás elementos que lo configuran. En una familia, el papá está determinado por la mamá, el papá y la mamá por los hijos por los padres, el hermano mayor por el menor, así sucesivamente. Es decir, cualquier cambio en un miembro del sistema afectará a los demás miembros del mismo. Me preguntaban que si en constelaciones familiares o familiares fenomenológicas, si yo trabajo a mi mamá, eso va a afectar a mi mamá. Y mi respuesta es no siempre. Aquí lo que se busca en mi propuesta, y creo que es la propuesta de esta terapia, siempre es yo cambio. Si eso influye en las demás personas que están a mi alrededor, qué bendición, qué dicha. Pero no necesariamente va a influir. Sobre todo cuando es del menor hacia el mayor. El mayor puede tener más injerencia, mucho más, y va a depender de la edad también, hacia el menor, no al revés. El señor Hellinger en un video comenta que lograron en una escuela, había un joven muy agresivo y lo configuraron desde una supervisión y que cuando el director regresó al lugar donde estaba este joven, ese joven había cambiado. Sí, porque es joven. Una persona adulta no necesariamente. Y no importa la edad de la persona adulta. Puede ser más. Sí. Y yo digo que si yo estoy bien, los demás están bien. Yo cambio, los demás cambian. En su momento también, por supuesto. Hay cambios. Sin embargo, no es lo que pretendo
al yo venir a constelaciones, que cambie mi hermano, mi hermana, mi padre, mi madre, mis hijos. No, busco ayuda para mí. Y en ese buscar ayuda para mí, después llegan los demás. Recuerdo hace muchos años, trabajé, de hecho fue mi primera supervisión con el señor Hellinger, que yo le dije, no logré que la víctima perdonara a su perpetrador. Estaba yo hablando de un abuso físico, sexual, y me dice él que, me pregunta, Gloria, ¿sabes por qué no lo lograste? Y mi respuesta fue, if I knew, I wouldn't be here. Si hubiera sabido que no hice bien, yo no estaría aquí. Y él comenta, ella es buena. Y yo entendí que me decía que yo era buena porque reconocía que no sabía. Entonces me dice, ¿por qué no abriste tu corazón al perpetrador? Y se configuró todo esto para decirles que meses después llegó el esposo de esta chica, que su papá había abusado de ella, y me dice, yo no sé qué le hiciste a mi esposa, pero yo también quiero eso. Entonces, yo trabajo para mí, y si logro que los demás cambien, qué bendición. Y si no, qué bendición también. Por eso, si bien cualquier cambio en un miembro del sistema afectará a los demás miembros del mismo, es cierto. Puede ser no tan cierto porque si yo soy la que estoy cambiando, solo soy una y los demás están impuestos a que yo me comporte de determinada manera, van a estar molestándome, van a estar insistiendo que yo vuelva a ser la misma. Entonces se requiere de mucha constancia, de mucha entereza, de mucho estar en su centro para que yo pueda empezar a cambiar y dejar a los demás en paz. Y aunque los demás no me dejen en paz, yo poder seguir insistiendo en mantenerme en mi centro. Es todo un reto. Casi, no sé, imposible de hacer, no lo sé. Solo que porque van a querer que mi mirada esté en ellos y ya mi mirada está acá afuera y me van a seguir insistiendo para que yo regrese y voy a caer muchas veces en la tentación, digo yo. Paloma nos explicó por escrito, dice, lo que quise decir antes fue que Richard Feynman fue el primero en hacer el experimento de la doble rejilla, donde demuestra que los átomos, partículas atómicas se comportan de diferente manera según el observador. Es una maravilla. Lo pueden buscar en YouTube y ver el experimento. Con este se demostró el corazón mismo de la física cuántica. Correcto. Los que esperaban ver rayitas, salían rayitas. Los que esperaban ver puntos, salían puntos. Cierto. Muy cierto. Me levanté para dejar que entrara Cuarzo, el gatito gris. Bien. Gracias, Paloma, gracias. Bien. Seguimos. El foco de atención está puesto en la modificación del sujeto a partir de la interacción con los otros. Por eso nos comportamos de diferente manera cuando estamos con diferentes personas. Recuerdo la mamá de una amiga que decía, Dios mío, mi hijo cuando sale a visitar a otros y me dicen que recoge, que lava trastes, que es muy educado, digo, ese no es mi hijo. Lo que estaba diciendo ella es que los otros
influían sobre el comportamiento de este joven, de este niño. Entonces, sí nos comportamos de diferentes maneras cuando estamos con otras personas. El reto es mantenernos siempre en cómo somos, estemos con quien estemos, dentro de las posibilidades, por supuesto. Todo sistema pertenece a un contexto, el medio que le otorga sentido a los intercambios. Todo sistema, si pensamos en la familia, pertenece a un contexto, el medio que le otorga sentido a todos los intercambios. Al contexto socioeconómico, cultural, social, por supuesto, va a influir. El contexto define cómo debe ser entendida cualquier conducta o mensaje. En los encabezados de las noticias generalmente aportan solo algo que no coincide y cuando yo ya leo uno todo el artículo, todo cambia. Las conductas no tienen el mismo significado en todos los contextos. No, claro que no. Ni las palabras, ni los comportamientos. De hecho, hay un proverbio español que dice, a donde fuereis, haz lo que viereis. Entonces, en un contexto, golpear a las mujeres está permitido y es bien visto, en otro no. Una joven, recuerdo que me dijo, Gloria, un señor me preguntó que si mi esposo me golpeaba, porque si me golpeaba quería decir que me amaba. Este hombre, esta persona adulta mayor, realmente creía que para demostrar el amor había que golpear a la mujer. En la teoría general de sistemas o en el enfoque sistémico, el énfasis está puesto en la dinámica de los procesos. Cómo se comporta, cuál es la dinámica entre papá, mamá y el primer hijo, mamá y el segundo, papá y el primero, los hermanos con ellos, eso es lo que vemos, las dinámicas comunicacionales y en las interacciones entre los miembros del sistema y los subsistemas que lo componen. Todo sistema tiene subsistemas. El enfoque sistémico permite comprender a una empresa como un conjunto de subsistemas interactuantes e interdependientes que se relacionan formando un todo unitario y complejo. A una empresa, a una familia, a una sociedad, a un gobierno. Un conjunto de subsistemas interactuantes e interdependientes que se relacionan formando un todo unitario y complejo. Cada sistema, subsistema y subsistema desarrolla una cadena de eventos que parte con una entrada y culmina con una salida. Por ejemplo, el proceso es lo que transforma una entrada en salida, que puede ser una máquina, un individuo, un programa, una tarea. La entrada, papá y mamá se unen, la salida, el bebé. Las salidas de los sistemas son los resultados de procesar las entradas. Estas pueden adoptar las formas de productos, servicios o información y ser la entrada de otro subsistema. Por ejemplo, trigo, lo llevamos al molino, se hace la harina, se hace el pan, que va a la panadería o lo venden en la panadería y me lo como yo.
La harina es el producto final del molino, la salida, pero es la materia prima entrada de la panadería. En la teoría general de sistemas, la salida de un sistema es la entrada de otro, que la procesará para convertirla en otra salida ad infinitum. Siempre hay una entrada que es la salida, va a dar la salida, y de la salida hay una entrada. Siempre, en todo. En el sistema familiar, primero son individuos, el hombre, la mujer, que se unen y tienen un hijo, donde todos se afectan a todos ad infinitum, por los siglos de los siglos. Solo que no están solos. Él viene de un sistema familiar, ella viene de otro sistema familiar. Se unen para conformar un nuevo sistema familiar. Eso dice la teoría. La realidad es que tanto él como ella están muy ligados a sus propios sistemas familiares de origen desde unas lealtades ocultas, las cuales los van a hacer encontrarse desde lo no resuelto de sus propias familias hasta que llegamos a la terapia sistémica de constelaciones familiares y constelaciones familiares fenomenológicas y ponemos orden. Ponemos orden, equilibramos el tomar y dar, tomo la vida como me fue dada, restablecemos los vínculos, la pertenencia, respetamos el destino con mayúscula y propiciamos el acercamiento físico de todos y cada uno de los miembros de la familia. Y ocupamos nuestro lugar de hija, nieta, hermana, sobrina, prima, esposa, madre, abuela, madre política, hija política. Y ocupamos nuestro lugar de hijo, nieto, hermano, sobrino, primo, esposo, padre, abuelo, padre político, hijo político. Y se me olvidó decir amantes también, si ese es nuestro lugar. Lo único que puedo pretender y lograr es que yo ocupar mi lugar y confiar que los demás ocupen el suyo, y si no, lo dejo con ellos. Vuelvo a leer esto. Lo único que puedo pretender y lograr en este curso, en estos estudios, es lograr lo que puedo pretender y lograr es yo ocupar mi lugar y confiar que los demás ocupen el suyo, y si no, lo dejo con ellos. Yo ocupo mi lugar de hija, de hermana, de tía, de prima, de sobrina, de nieta, y si llego a casarme y a tener hijos en la vida, que no es mi caso, voy a ocupar mi lugar de madre y de abuela en su momento. Y yo lo ocupo. Y si los demás dentro del sistema familiar lo pueden ocupar, qué bendición. Y si no, qué bendición, y lo dejo con ellos. ¿Queda claro? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Yo tengo un comentario nada más, que justo en estos momentos estoy transitando por esto, que una parte mía cada vez como que pasa algo se lo quiere tomar personal, como lo de la familia, así, es que tú hiciste esto, pero, ay Dios, me olvidó lo que iba a decir después, ya tenía la idea en la cabeza. Ay, disculpe, es que tengo déficit de atención, a veces las cosas se me olvidan de la nada, perdón. Ey, tranquila, vamos a ver. Estabas comentando que la familia te culpa de algo. No, que era algo que estaba compartiendo sobre lo que usted había dicho, pero ya no me acuerdo cómo es que iba a terminar la frase. Como que a veces quiero culpar, es que tú hiciste esto y esto y esto, pero ya no me acuerdo cómo era que iba a terminar, pero tenía mucho que ver con lo que estaba diciendo. Bueno, entonces
casi vas a caer en la provocación de culpar al otro y pareciera que puedes detenerte y decir, espérame, espérame. De acuerdo, él lo hizo y yo lo pensé. Esa es una posibilidad. Otra es, él lo hizo y lo dejo con él y yo qué hago o qué he hecho para hacerlo de esa manera. Tal vez va por ahí, no sé. Sí, sí, exacto, exacto. Ahora elabóralo tú, es decir, dilo tú otra vez, Ana. No, que justamente esto me resuena un montón porque estos días como que a veces digo, sobre todo con miembros de la familia, es que tú hiciste esto, en vez de decir, bueno, ¿qué es lo que me está viniendo a enseñar un reflejo mío? Y dejarlo con él y ver por qué mi reacción. Bueno, generalmente aprendimos a no responsabilizarnos de lo nuestro, a echar culpas, porque papá y mamá echaban culpas. Y Sí, aprendimos a hacer eso, a culparse uno al otro. Y aquí venimos a aprender a, espérame, yo asumo mi responsabilidad y te dejo a ti la tuya. Y si a mí me toca un 1000%, esa responsabilidad asumo. Y si me toca un 0%, también eso asumo. Creo que por ahí va. sí, gracias, maestro. Ujú. Y recuerden que o soy parte del problema o parte de la solución. Y a veces ser parte de la solución es no involucrarse. Me encanta este pensamiento, lo escuché por primera vez en México, que más ayuda el que no estorba.